quiero presentarte la tercera parte de la reparación de esta radio de coche Mercedes, marca Becker modelo México. Nosotros habíamos quedado en que parecía que no iba a la baja frecuencia y tampoco parecía que iba en AM. Para comprobar esto, lo que hicimos es ponernos en el punto medio del potenciómetro y observamos que con un amplificador externo éramos capaces de sintonizar la FM y escucharla. Luego da la sensación de que había dos fallos, uno en lo que puede ser la sintonía de AM y otro en lo que puede ser la baja frecuencia. Claro, cuando se da esa circunstancia, también hay que pensar que a lo mejor puede ser en una parte común. ¿Y qué es lo que a lo mejor no hice bien? Recordarás que yo medí la tensión que producía el vibrador, esa tensión continua de alta de las placas, que estaba alrededor de, pues eso sí, 200 voltios más o menos. Pero era en vacío. Y lo curioso es que además al principio, conectada, la radio iba. Pero lo que aconteció es que se fue degradando. Y entonces, en un momento determinado, cuando volví a medir con carga la tensión, que era ahora cuando ya te digo, no me estaba funcionando ni la baja frecuencia, ni lo que era la sintonía de AM, vi que la tensión era muy baja. Entonces, claro, yo tenía ahí un problema serio de alimentación. ¿Qué es lo que hice? Digamos, lo que hice es quitar esa parte del vibrador y ponerle una fuente de alimentación externa. Puedes ver que el sonido no es limpio, con lo cual tenemos trabajo por delante. Pero sí que es cierto que siempre nos queda la duda, y eso pasa en todas las radios, ¿hasta dónde llegamos? Claro, puedo empezar a cambiar todos los condensadores, puedo incluso cambiar lámparas, pero claro, estoy casi haciendo una radio nueva. Vamos a cambiar lo presupuestado. En vez de que suene la hora, Mira, lo que estoy buscando ahora es por qué no para, digamos, la búsqueda automática de emisoras. Tenía que funcionar dándole, pulsando, el continuar barriendo hasta que hubiese una señal suficientemente fuerte que la parase. Entonces empecé a analizar precisamente todo lo asociado a ese mecanismo, que es mecánicamente es complejo, pero su principio es sencillo. ¿Cuál es su principio? Es sencillamente en el momento que yo aprieto, él libera, empieza a hacer el barrido hasta que hay una emisora potente que lo para. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues vamos a ver el esquema con detalle porque creo que es importante. Físicamente lo que estás viendo. Se actúa el relé, libera, digamos, en esa palanquita libera y empieza el dial a barrer. Lo que pasa es que tendría que haber un momento que se parase automático. Ahora se está parando porque yo dejo de pulsar, pero no ese es el funcionamiento que tiene que tener. Ahí tengo el esquema. Puedes ver que hay la bobina de ese relé que está representado con REL 1. Esa bobina tiene el positivo de forma permanente, que es la línea roja que le entra por el numerado de todos esos hilos y le entra por la E. Pasa por la bobina y luego sale en color azul y va, digamos, hacia la derecha, pasa por una resistencia 10K, luego cambio de color, ya te diré por qué, lo paso a verde
sale por la H y después pasa por lo que pone Taste, que es en alemán botón. Entonces, eso es lo que yo estoy pulsando. Entonces, cuando yo pulso, ves que doy continuidad a la línea verde y esa línea verde, que luego la transformo en azul, me sube a un conjunto de resistencia, me parece que está como la R120 o algo así, y un potenciómetro. Entonces ya veo, y eso amasa, el potenciómetro ya al final amasa, entonces veo cómo cierro un circuito de 225 voltios constituido por alimentación, es decir, los 12 voltios positivos que me vienen por el pin 4, sigo línea roja, llego a la bobina, salgo de la bobina por línea azul, paso por una resistencia de 10K, voy en verde buscando el botón, tengo el botón, salgo en verde y después ya ese verde lo transformo en azul para llegar a donde está la masa, pasando para llegar a masa por la resistencia R120 y un potenciómetro me parece que está rotulado con P2. Es decir, es un circuito que pulsando el botón me permite darle la corriente necesaria para excitar el relé. Ahí estoy excitando el relé, además con un ajuste que es la P2. Bien, hemos visto cómo al darle al pulsador, entonces se activa el relé. Pero lógicamente, cuando yo libero, lo que tiene que hacer es moverse para buscar la emisora. Entonces eso significa que hay una corriente de excitación y otra de mantenimiento. Y nosotros sabemos que en cualquier relé la corriente de mantenimiento es muy inferior a la excitación. Él ya ha hecho el trabajo, él ya está de alguna forma atraído, pues para mantener eso no es necesario que la corriente esa de mantenimiento sea tan alta como la corriente de excitación, puede ser menor. Bien, y entonces, ¿qué es lo que hace? Primero tiene que operar una serie de contactos para preparar el circuito para que ese relé siga mantenido. ¿Hasta cuándo? Hasta que tengamos una emisora potente. ¿Cómo lo hace eso? Pues con el bloque de contactos que estoy señalando ahora en la pantalla. Entonces, eso prepara a las lámparas y yo creo, mete masa en unas y quita de otra, de tal forma que esa combinación de contactos hace que la lámpara, la ECC85, esté trabajando. ¿Y cómo trabaja? Bueno, pues hay una señal que queda filtrada en esas bobinas y después queda rectificada por una parte del triodo del ECC85. Luego lo que tengo ahí es un nivel de continua, con el cual ataco yo a la rejilla de control del triodo de la lámpara EABC80, que amplifica ese nivel para atacar a la rejilla de la parte triodo, de uno de los triodos de la ECC85, que está trabajando en corte y saturación. Entonces, de esa forma, somos capaces de hacer que continúe con la corriente de mantenimiento y si la conducción de esa lámpara se corta, se anula esa corriente de mantenimiento y el relé cae. Bien, pero además la radio tiene tres posiciones, digamos, de sensibilidad de parada. ¿Qué significa sensibilidad de parada? Significa que en una posición con una señal baja para. Luego tiene otra media y otra que necesita una señal alta para parar. Entonces, ¿qué pasa cuando tiene una señal baja para parar? Porque podríamos decir, esto es lo idóneo. No es tan idóneo, porque cuando una emisora tiene mucha potencia, cuando luego ya quieres cambiar de emisora, se desplaza un poco y encuentra a ella misma con un nivel más bajo, pero como tiene sensibilidad para pararse, se vuelve a parar. Es decir, que si queremos que busque emisoras potentes y no se pare en la misma emisora, pues lo que hay que hacer es ponerle en una de las posiciones. Luego está la media y luego está la otra. ¿Cómo funciona eso? Pues mira, es la parte que está puesta en color fucsia. Como puedes ver, lo que hace es poner una resistencia distinta al cátodo que va a la lámpara amplificadora de frecuencia intermedia. O sea, yo creo que el truco está en que le da más o menos señal de acuerdo a esa posición, amplificando más o menos la etapa de frecuencia intermedia. Sigo con las líneas de control precisamente de la corriente de mantenimiento. Vemos que cuando actúa el relé,
hay un contacto, la línea verde, que lo que hace es pasar una masa a la EBF80, que es la lámpara preamplificadora de baja frecuencia. Eso significa que si eso está metido a la reja y lo pongo a masa, eso no va, lo que va a hacer es que no haya ningún ruido en el altavoz. Es decir, mientras él escanea, mientras está buscando emisoras, el altavoz está mudo, ya que he puesto a masa lo que es la reja de la preamplificadora de baja frecuencia. Eso es lo que está representado en verde y que le he llamado B. Luego entramos en una curiosa, que es la amarilla. Y digo que es curiosa porque esta es importante. Es importante porque lo que hace es llevar la masa, cuando está actuado en los contactos, lleva la masa. Pero lleva la masa a través de un conjunto de dos resistencias y un potenciómetro P3. Y eso lo lleva a la grilla del triodo de ECC85, el que de alguna forma se satura y corta. Entonces, con eso lo que hago es graduar un poco ya ese punto que tengo yo de polarización, o de señal, más bien de señal de la lámpara ECC85, a través del potenciómetro P3. El hilo rojo es el hilo de alimentación, ese hilo de positivo de 225 voltios, que ves que va a través de resistencia, lo que sea, pero al final llega justo a la bobina del relé. Y ya por último, lo que queda es el extremo positivo, como he dicho, y ahora queda el extremo negativo, que es la línea azul. Y la línea azul es la que viene de la placa del triodo ECC85. ¿Y cómo controla todo esto? ¿Cómo funciona? Pues muy sencillo. Tú ves esa flecha grande, esa flecha marrón grande, que de alguna forma es la señal que haya. Puede ser AM o FM, lo pasa ahí como unas bobinas. Y esa señal se hace una rectificación a través de la sección del ECC85, de tal forma que obtenga ahí un nivel de continua. Y ese nivel de continua se lo voy a pasar yo a través de esa línea marrón, la marrón fina, se lo paso a la sección triodo del ABC80, a la reja. Entonces, amplificamos esa señal, la amplificamos, salimos por placa de la EABC80, es decir, estamos bajando por lo que es la línea gruesa, y ahora lo que hacemos es meter eso a lo que es la grilla de la lámpara ECC85, pero de la otra parte, la ECC85 tiene dos triodos, uno que ya digo, estamos utilizando para hacer una rectificación, y este otro que lo estamos haciendo para trabajar a corte y saturación. Más o menos, ¿no? De tal forma que, dependiendo del nivel que tenga ahí de esa señal, la lámpara, esa lámpara triodo de la ECC85, dejará o no dejará de conducir. Y dependiendo deje o no de conducir, tendremos circulación por la línea azul que va al relé. Si deja, por supuesto, de conducir, ya no habrá circulación por la línea azul que va al relé y el relé caerá. ¿Por qué te cuento todo esto? Pues te cuento todo esto porque vimos que la sintonía automática no funcionaba. Solamente se movía cuando yo estaba pulsando. En el momento que dejaba de pulsar, el relé caía y no seguía moviéndose el dial en busca de una emisora. Visto esto e intentándolo arreglar, pues lo primero que toqué es el potenciómetro P3, por si acaso, pero no funcionó. ¿Qué es lo siguiente que hice? Cambiar la ECC85. Un triodo que además fue un colaborador, una persona que hizo un comentario que cuando yo puse y dudaba qué lámpara era, él dijo, es una ECC85 ese triodo. Pues ese triodo que yo lo particularicé porque no sabía qué era, porque la nomenclatura no se leía en esa lámpara, ese es justo el que estaba fallando. Entonces cogí y lo cambié. Y vamos a ver si somos capaces de ver un poco cómo funciona la sintonía automática. Mira, ya lo tengo, cambiada la ECC85. Ahora puedes ver cómo simplemente pulsando, él se pone a desplazar hasta que encuentra una señal que lo para. Ahí no he encontrado nada porque lo tengo puesto a una sensibilidad muy alta. Es decir, tiene que tener una emisora muy potente para pararse. Adam Levine, el vocalista de Maroon 5. Eso que te muestro es las tres posiciones que tiene, es el mando para cambiar y graduar la sensibilidad de parada.
Ahí quiero que veas otra vista en la cual se ve mejor el electroimán y el mecanismo de parada. El electroimán lo tienes ahí, en la parte inferior derecha, que cuando de alguna forma enclava, para como ese molino que hay también ahí en la parte superior derecha. ¿No? Porque ves algún partido y dices, ¿cómo puede ser que no sea titular? O porque lo fundamental para Simeone, David, es que... Estamos con emisoras potentes, son las que se para. ¿Para pagar con tarjeta o utilizar vuestro fono? Mira, y ahora lo tengo puesto en AM. Ahí es un ruido, que lógicamente lo ha parado, pero luego en AM no va bien, ya digo que no va bien. Pero yo le he metido mi generador de señales a la frecuencia de 1 mega y a ver qué acontece, a ver si es capaz de pararse en esa frecuencia. Ahí se para, no diría yo que es mi generador, y si es mi generador es un armónico. Ahí sí, ¿oyes el pito? Eso es 1 mega, ahí lo tienes. O sea que en AM me parece que van cosas, pero luego en la recepción no, todavía no estoy de acuerdo. No, yo creo que es un punto de superioridad y también lo da el estado de forma. Se permite incluso ser... Ahora ha vuelto a FM, lo que estás viendo es cómo funciona en FM. ¿No? Porque ves algún partido y dices, ¿cómo puede ser que no sea titular? O porque lo fundamental para Simeone, David, es que... Este último para pagar con tarjeta o utilizar vuestro fono. Ahora cambio la sensibilidad. Le voy a dar más sensibilidad, de tal forma que con una señal pequeña se pare. Míralo cómo se va parando. Pero la misma emisora se nos ha parado en 2 posiciones. 3. Desate. Que Dios nos desate lo espiritual. Dios es bueno. La misma emisora. La misma emisora. Cualquier señal, por pequeña que sea, lo para. Bueno, como ya hemos visto el efecto, digamos, de la sensibilidad a donde quiero que se pare, quiero hacer un resumen de lo que hemos visto. Lo que hemos visto es que no iba en FM ni tampoco amplificaba porque teníamos un defecto en la alimentación, es decir, se había ido degradando el vibrador de tal forma que la tensión que estábamos alimentando la radio era una tensión baja que no era capaz de hacerle funcionar bien a la etapa de baja frecuencia ni lo que era tampoco... bueno, algo iba, sí, perdona, me parece que la detección en FM iba algo, pero en cambio no iba a la baja frecuencia. En AM la verdad es que no van, yo diría en ningún momento de momento bien. Entonces hemos subsanado poniendo una fuente de alimentación externa esos 225 voltios de continua necesarios para alimentar las placas. Y ya, cuando ya eso teníamos superado, cuando teníamos la recepción en baja frecuencia de la sintonía en FM, nos hemos metido a arreglar la sintonía automática. Primero hemos hecho un estudio bastante preciso de cuáles son los componentes que intervienen en esa sintonía automática, para después ya centrarnos en los 2 más sencillos. Uno es el ajuste precisamente de esa corriente que tiene de mantenimiento del electro y... como hemos visto que ese potenciómetro P3 tocándolo ni para derecha ni para izquierda seguía sin hacer sintonía automática, lo que se ha cambiado es la lámpara ECC85, que como he dicho muchas veces actúa como en corte y saturación, de tal forma que cuando hay señal esa lámpara se corta y entonces cae el relé y se bloquea ese molinillo blanco que ves ahí en la parte superior, o bueno, en la parte medio derecha de la pantalla. Clac, cuando hay una señal, lo para y ya está. Entonces ya hemos sintonizado la emisora. Deseo te haya gustado.
Muchas gracias por tu atención.